Hay mucha gente que directamente no actualiza sus AirPods, ¿vale? Ya sean los AirPods de primera generación hasta los AirPods Pro de segunda generación, que son los últimos que salieron. Aún así, en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes ver la versión de los AirPods, cómo puedes actualizarlos y qué novedades tenemos con las últimas actualizaciones. Así que vamos allá. Antes de nada te voy a enseñar a ver la versión o el firmware de tus AirPods actuales, ¿vale? Si te vas a los ajustes y conectas o acercas unos AirPods a tu dispositivo con iOS 16, ya los verás ahí en los ajustes, ¿vale? Es muy fácil de identificar porque aparecerá el nombre. Si no, simplemente tienes que ir aquí a Bluetooth y en la I de información de esos AirPods ya encontrarás la versión aquí abajo. También en la otra sección, abajo del todo, encontrarás la opción de versión. Si pulsamos, vamos a poder ver la última versión que tenemos instalada en nuestros AirPods. Si quieres saber cuál es la última versión, pues te voy a dejar también en la descripción esta web, si no puedes acceder desde aquí, para que puedas ver cuál es la versión más reciente que Apple está lanzando y si por tanto estás actualizado o no a esa última versión. Es importante hacerlo porque, ojo, tenemos novedades. Pero antes de eso, ¿cómo se actualizan los AirPods? Pues en verdad es un proceso bastante automático. Echo de menos que haya una opción directamente, pero una forma recomendada para que se actualicen lo antes posible es una vez acercamos los AirPods a un iPhone. Algo muy importante es conectarlos lo primero a ese propio iPhone para que haya una conexión directa, y luego de conectarlos también es importante que los estemos cargando, ¿vale? Si no están al 100%, al menos que esté cargando en una base de carga, ya sea de manera inalámbrica o simplemente con un cable como lo estoy haciendo yo. Después vamos a cerrarlos y lo vamos a mantener cerca del iPhone que esté encendido y además este iPhone conectado a internet. De esta manera simplemente tenemos que esperar. Podremos utilizar el iPhone sin ningún problema, pero intentad mantenerlo cerca de la caja de los AirPods, ¿vale? En verdad este es un proceso que funciona de manera automática, pero realmente esta es una manera de forzar esa actualización. Ya os digo que después de unas horas o de unos días, incluso para algunas personas, ya veremos la nueva versión directamente instalada en estos AirPods. Como estáis viendo, la última versión es la versión 5B58. ¿Qué novedades trae esta actualización? Pues para empezar, salió como a mediados de noviembre y os puedo decir que esta actualización trae diferentes mejoras, sobre todo centradas en los AirPods Pro 2, con la corrección de un montón de errores relacionadas con la sincronización, la pérdida de audio, incluso sincronización con YouTube. También algunas personas tenían este problema, pero también con otros AirPods. Los AirPods compatibles con esta versión van desde los AirPods de segunda generación hasta los AirPods Pro de segunda generación, ¿vale? Todo este rango. Y por ejemplo, una de las cosas que está disponible en todos los AirPods es una mayor rapidez a la hora de conectarse o a la hora de establecer conexión con el iPhone, ¿vale? Antes parece ser que había pues unos milisegundos más de diferencia y parece que esto mejora poquito a poco, aunque en las notas de Apple siempre dicen que hay correcciones de errores y también mejoras de estabilidad. Aún así, otra cosa que podemos resaltar de estas actualizaciones es, por ejemplo, el que resuelve el problema del cambio de manera errónea entre dispositivos, ¿vale? Puede que hubiese a veces unas ocasiones donde acercamos nuestros AirPods a un dispositivo que no es el nuestro y se conectaba de manera automática si nos habíamos conectado en anteriores ocasiones, cuando este no era el propósito. Así que también algunas personas notaban las pérdidas, sobre todo de un lado al otro, con el audio espacial y con el movimiento de cabeza. Notaban que iba con un pequeño retraso y esto también estaría resuelto con esta última actualización de firmware. Y si os preocupaba o os preguntáis acerca de la calidad de audio en estos auriculares o en estos AirPods, os tengo que decir que después de esta persona hacer diferentes pruebas que os voy a dejar también por aquí, hay pequeñas diferencias en cuanto a los sonidos medios, los sonidos un poco más graves y también respecto
respecto a la cancelación de ruido, pero estos son mínimos, ¿vale? Hay personas que lo consideran mejor, otros que le parece una pérdida de calidad, pero realmente sí hay una pequeña mejora que es bastante poco perceptible para todos nosotros, ¿vale? Que no seamos ni músicos ni ingenieros de audio. Así que chicos, hasta aquí un poco el vídeo acerca de cómo podéis actualizar, cómo podéis ver la versión e incluso las pequeñas novedades que hemos tenido estos últimos meses si por fin decides actualizar los AirPods que tengas. Así que espero que te haya gustado, espero que puedas haber conocido por fin cómo puedes realizar estas acciones. Como siempre, puntúa el vídeo si te ha ayudado, déjame un comentario si has notado algún cambio últimamente en los AirPods o si tienes algún problema que se resolverá muy probablemente en este 2023. Así que nos vemos como siempre chicos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Chao, chao.